sepa que ya han realizado el pago. Ahora, toda la información para el simulacro no se va a dar en esta sala. Esta sala es para el taller. Acabo de mencionar de que ustedes van a recibir un correo electrónico el día de mañana con toda la información. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, damos inicio ya al taller. Lee la guía de admisión de EBRE para que puedas acceder a esa información. Mientras tanto, ya tenemos en sala de licenciado, para que ustedes mismos puedan disfrutar de más tiempo de talleres, iniciemos ya con razonamiento verbal. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Está silenciado. No, no se le escucha. Okay. A ver, permíteme un momento porque no debería de estar silenciado. Ok. Ya puede, creo, activar su audio. Sí. Ya, ahora sí, se estaba Sí, con candado. okay. Listo. ¿Cómo Sí, están? ya me quito más tiempo. Agradezco que siempre está usted dispuesto a colaborar con nosotros en estos talleres para que usted pueda desarrollarse en cuanto a razonamiento verbal. Le dejo como organizador de la sala. Muchas gracias, Miss. No, a usted el agradecimiento por la oportunidad que me dan de compartir una sesión de aprendizaje con estos muchachos que ya están cerca, en vísperas de su examen de admisión. Así que es una bonita oportunidad para poder compartir los conocimientos, la experiencia, pero además de ello, darle los instrumentos y las herramientas y quizá también un empujoncito para que logren sus objetivos, tanto profesionales como personales y familiares. Así que es mutuo el agradecimiento y también una bienvenida a todos los chicos que forman parte de este gran y hermoso equipo de postulantes. Así que esperemos verlos pronto también en la escuela, desearle éxitos, sobre todo estar muy atentos a lo que se les va a decir, porque bueno, gran parte del examen de admisión está asociado a ejercicios de razonamiento verbal o llamados también de aptitud verbal y de aptitud o razonamiento lógico matemático. Así que un gran porcentaje de la evaluación gira en torno, un 80% diría yo, gira en torno a estas dos asignaturas. De paso, vamos a incrementar nuestro vocabulario, vamos a permitir que haya un encuentro entre las neuronas, ¿no? Entre nuestras neuronas, para desarrollar nuestra creatividad y para mejorar nuestra actividad comunicacional, pero también enriquecer nuestro vocabulario. Vamos directamente a la explicación del por qué y cómo surgen un poco y ante qué necesidad surge a ver, digamos, este curso, esta asignatura o esta unidad de aprendizaje. El signo lingüístico le da justamente pie a la existencia de lo que conocemos al razonamiento verbal o a la aptitud verbal. ¿Qué es el signo lingüístico, estimados estudiantes? ¿Qué entienden por signo lingüístico? Simplemente es el nombre técnico, el nombre bonito de la palabra. Profesor, entonces, palabra es igual a signo lingüístico, efectivamente. ¿La palabra es un signo? Sí, la palabra justamente tiene una serie de condiciones y características que a través de ellas vamos a poder comprender un mensaje, tanto escrito como oral. Entonces, sí es un signo. Nuestro signo reconocido es el castellano, pero cada idioma, cada lengua y cada palabra tiene sus propios signos. ¿Y por qué lingüístico? Porque está asociada a la comunicación verbal, paraverbal o no verbal. Bien, entonces hablemos de signo lingüístico entendiendo a esta como la palabra. Bien, ¿entendí que Manacho? Ok, you understand? Correcto. Sí, también, profesor. Un poco utilizando este tipo de ejercicios, lo que tenemos que hacer es justamente, no te voy a dar las preguntas del examen, no te las puedo dar porque ni yo las conozco, pero sí lo que te puedo dar
ya te lo dije, son herramientas, ¿correcto? Trucos, estrategias para que puedas resolver ejercicios parecidos o semejantes a los que te voy a plantear aquí en clase. Bien, empecemos. El signo lingüístico es una señal sensible que nos permite la comunicación. Interesante. Entonces, es una señal sensible, es una señal específica, es una señal que nos permite comunicarnos. Esta palabra o este signo es la mezcla, la combinación de un concepto más una imagen acústica. Al concepto lo puedo llamar, para no perder la idea de imagen, ¿ya? Al concepto lo llamo imagen mental. No sé si me están viendo, yo creo que sí me están viendo, ¿no? Ahí está. Al concepto lo llamo imagen mental y al sonido de la palabra la llamaré imagen acústica. Y toda palabra o signo lingüístico tiene estas características. ¿Cómo es esto, profe? Bien, para que sea palabra, un signo lingüístico debe tener un concepto, pero también un nombre con el que se le llame, sea de manera escrita, o se lo mencione, de manera escrita o de manera oral. Árbol. Si lo digo, inmediatamente, esta imagen acústica, este sonido de palabra que llega a tu orejita, a tu oído, inmediatamente se transforma en ¿qué? Se transforma en un concepto, en un significado, en una imagen mental, porque la palabra árbol sí existe, la palabra mesa sí existe, la palabra celular existe, la palabra laptop existe, un examen de admisión existe. Por lo tanto, uno puede imaginarlo, ¿no? Puede tener un concepto, puede tener una imagen mental. ¿Cuándo no es algo una palabra? El signo lingüístico debe tener la imagen acústica y la imagen mental. A la imagen acústica, al sonido, lo llamaremos significante. Y al concepto que se nos genera, lo llamaremos significado. ¿Bien? Entonces, el signo lingüístico palabra tiene imagen acústica o significante y tiene imagen mental o significado, concepto, definición, como ustedes lo consideren. ¿Bien? Hay un término interesante aquí, y disculpen que introduzca el tema el tema de la, de, ay, se llama, se me fue ahorita el nombre, neologismos, arcaísmos, extranjerismos, la redundancia, el pleonasmo, ay, tiene un nombre. Bueno, ahorita lo recuerdo. En el castellano, interesante, ¿no? Todo idioma tiene un origen, tiene un proceso de crecimiento, se extiende, incluso puede crear otros idiomas y finalmente desaparece, ¿no? Puede ser en miles de años, cientos de años, eso es relativo. Cuando una palabra se utiliza o se utilizó en algún momento y deja de emplearse y va desapareciendo del uso lingüístico y finalmente se borra del diccionario porque ya nadie lo usa, se llaman arcaísmos o palabras de poco uso que están a punto de desaparecer. Pero hay otras palabras, los neologismos, que son palabras nuevas que se incorporan a nuestro idioma, a nuestro vocabulario, a nuestro diccionario, porque nacen a partir de un invento, una creación, de un término nuevo, etcétera, ¿no? El arcaísmo es una palabra que está ya desapareciendo, el neologismo es una palabra que se introduce. ¿Y qué tiene que ver, profe, con lo que usted nos está contando aquí? Algo bastante sencillo. Que uno no puede inventar palabras y decir que es una palabra, ¿no? Para que sea palabra, debe tener un sonido que puede escribirse o no, pero tiene un sonido y también un concepto. Si digo Nedo, tiene un sonido, tiene un significante.
¿Pero tiene un concepto? No. Entonces no es palabra. Lo otro, una imagen mental por sí misma no es palabra porque solamente está como imagen mental, como concepto en nuestra cabeza, pero no tenemos el término con que podamos mencionar o nombrar a ese concepto. Entonces, cada vez que algo se inventa o se crea, se le tiene que generar un término que lo nombre. ¿Para qué? Para que realmente sea una palabra. Y para que sea alguna palabra, debe tener una imagen acústica y debe tener un concepto, un significante o una imagen mental. Yo siempre comparo, yo no me voy a demorar mucho acá porque tengo un montón de diapositivas para desarrollar. El signo lingüístico yo lo comparo y lo hacía desde que empecé a enseñar con el cuerpo, con el hombre, con el ser humano. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico entre el significado y el significante, yo no puedo decir que es lo mismo, sino que son dos elementos independientes que se complementan y que uno no puede vivir sin el otro. Como ustedes no pueden vivir el uno sin el otro. Ya empiezas a sufrir, ya empiezas a derramar lágrimas, porque no puede vivir el uno sin el otro. Escuchen, ¿ah? El ser humano, hijos, tiene cuerpo y tiene alma. El ser humano tiene cuerpo y tiene alma. ¿El cuerpo es lo mismo que el alma? No, no, profe. El cuerpo es cuerpo y el alma es alma. Bien, ¿son independientes? Sí, son independientes, pero uno no puede existir sin el otro. Imagínense, un cuerpo sin alma, sin espíritu, es un cadáver. Ah, muy bien. Interesante, profe, su análisis. Perfecto. Y un alma, un espíritu sin cuerpo, fantasma, ¿no? Gasparín. Correcto, fantasma. Para que, para que ambos funcionen como un todo, tienen que complementarse. Son independientes, pero se necesitan para que generen la existencia de un ser humano. La palabra es igual. Si bien es cierto, el significante es independiente en su concepto y en su idea, el significado también es independiente en sus conceptos y su imagen acústica. Para que exista palabra, ambos tienen que complementarse. ¿Se entendió hasta aquí? No sé si podrán responder o les tienen activados el chat. Sería bueno que sí lo hagan. Sí se entendió, Jordán. Muy bien. Lorena Robles, muy bien. Josué, perfecto. Acá hay alguien. A ver, un ratito. Acá me está respondiendo la gente. Un único saludo le voy a enviar, ya, porque no es mucho el tiempo que nos da. A ver, aquí comenzaron a escribir. Bueno, ustedes sí son activos en las redes, ¿ah? XD. Yo, muy bien, Lorena. Hay un joven Chayán, Daya, Jimena, Gino, Josué. Ahí está Yosmar también, correcto, Yosmar, ahí está. Chemi, muy bien. Perfecto, o sea, acá se va entendiendo. Esto es lo más importante que debes entender para comprender lo que se viene, ¿ya? Listo, voy a cerrar mi chat, luego ya los seguimos conversando. Voy a leer rápidamente qué es el significante. El significante es la parte física, material o sensorial del signo lingüístico. Claro, la imagen mental no la puedo agarrar. Tú puedes tener la imagen mental de un árbol, de una mesa, de un escritorio, de una laptop, la tienes como concepto en la cabeza. Yo no me refiero a la palabra al concepto que está en el diccionario. Me refiero a lo que escuchas y lo que imaginas inmediatamente, ¿ya? ¿Es concreto? Sí, lo que digo. Mesa, árbol, es concreto, lo escuché. Lo puedo corroborar, lo puedo grabar. Perfecto. Es decir, lo que se puede percibir por los sentidos, porque tiene una naturaleza física. Aquello que se oye cuando hablamos o lo que vemos cuando leemos. Perfecto. El significante entonces es la palabra hablada o es la palabra escrita, ¿no? Las grafías unidas que forman palabras. Dato 1. En el caso de la palabra árbol, el significante son las 5 letras. A, R, B, O, L. Y acá hay un tema, como ustedes no están
estudiando lingüística, no me voy a demorar mucho aquí, pero tenemos aquí 5 grafías o 5 fonemas. Bien, se escucha, se percibe por los sentidos. El significado, en cambio, es lo no material o lo no visible. Por decirlo así, del signo lingüístico. En la imagen mental a lo que nos remite el significante, el concepto se evoca en nuestro cerebro. Inmediatamente imaginamos el cerebro. Y el concepto probablemente sea diferente. Profesor, yo estoy en este momento en la selva. Muy bien. Entonces tú ves tu árbol de cetico, tu árbol de palo sangre, tu cedro, tu caoba, ¿no? Te imaginas esos árboles. No, profe, yo estoy en la sierra, entonces tu árbol de eucalipto, tu pino, tu molle. Y si podría yo estar en la costa, voy a tener otra idea de árbol. Bueno, y si he vivido en una ciudad donde no hay naturaleza, de repente lo primero que me imagino es el árbol que vi en la televisión o que vi en una imagen, pero no van a tener el mismo concepto, pero van a tener una imagen mental y eso es lo importante. Bien, en el caso de árbol será la idea que nosotros tengamos de ese ser vivo vegetal de gran tamaño compuesto de troncos, ramas y hojas. Pasemos al segundo punto. Listo. Clases de palabra por la relación que guardan entre sí. ¿Por qué les hablé al principio de signo lingüístico? Para que, para que noten que la palabra tiene una característica asociada a la imagen mental o significante, como también a una imagen mental, esa es acústica, disculpen, acústica asociada al significante, como también una concepción mental asociada al significado. Bien, entonces la palabra tiene significante y significado. Y a partir de allí, muchachos, a partir de allí, yo puedo generar diferentes asociaciones, ¿no? Diferentes asociaciones. Como decir, por ejemplo, en las clases de palabras, a ver, si yo necesito resolver un ejercicio de sinónimos y antónimos, ¿qué tengo que hacer? La relación que encuentro entre dos palabras. Bien, cachazú y raudo. Raudo es una persona veloz, ¿no? Quizá hablaría de un sinónimo extremo de rap. Y cachazudo, una persona parsimoniosa, lenta, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo que buscar la relación de dos palabras, ¿qué relación guardan entre las dos, entre sí, como es el título que estás viendo? ¿Ok? Lo que yo estoy haciendo es una comparación, pero ¿de qué tipo? ¿Tipo significante o tipo significado? No te ofrezco nada porque no te voy a poder dar nada. Así que, por amor al arte, cuando busco la relación entre dos palabras que están relacionadas por antonimia, ¿me estoy refiriendo al significante o al significado? Claro, recuerden, significante, sonido. ¿Los estoy comparando por sonido o los estoy comparando por concepto? Por, por conceptos, profe, ¿no? Porque la única forma de encontrar la contraposición, ¿ya? La oposición de significados, significados opuestos, es a través de su significado. Y acá hay un ejemplo. El antónimo es la oposición semántica entre dos o más signos o entre dos o más palabras. ¿Sí? Muy bien. Y no existe pues el término medio, ¿no? Profesor, por ejemplo, ¿no? Vivo, muerto. ¿Y el herido, profe? ¿Dónde lo deja el herido? En antonimia solo se puede analizar una cosa, ¿no? Si no está muerto, está vivo. Puede estar herido, magullado, golpeado, así de simple. Y si no está vivo, está perfecto. Igual, cuando hablamos de estado civil, también curioso, ¿no? Casado, soltero, profe viudo, profe que está haciendo Servinacuy. No, existen solamente dos, o casado o soltero. Si no está casado, está soltero. Si es viudo, profe, ¿está casado? No, soltero. Perfecto.
La contraposición de ideas o la posición de ideas asociadas al concepto, asociadas al significado, el antónimo. Cuando le den el concepto de el antónimo son palabras de significado contrario, diferente, no. Porque cuando yo digo significado diferente, puedo dar un significado de carro y un significado de cuaderno. Son significados diferentes. No guardan ningún tipo de relación entre sí. Es la oposición semántica o conceptos opuestos entre dos palabras. Esa es la forma correcta de definir el antónimo. Obeso es una persona gruesa, subida de peso, y enjuto es una persona muy delgada, esmirriada, por ejemplo. Y en el caso de los sinónimos, ya te entrené, díganme, esta relación entre dos palabras sinónimas se dan a través del significante o del significado. Yo creo que ahora sí nadie se equivoca. Significado, claro. Para encontrar la relación de sinonimia, tengo que basarme en el significado. It's okay, very good. Disculpen un instante, vamos a bajar. Ahí está. Tomar una fotito. Listo. Importante salir en la foto. Ya, listo. Ahora venimos con los demás. Premio para los que me dan la respuesta exacta y precisa a lo que yo quiero saber. De lo que yo quiero saber. Parónimas son palabras que tienen pronunciación y escritura parecida, pero de diferente significado. Por ejemplo, emitir, exhalar, lanzar, expresar, poner en circulación, exponer, y omitir, dejar de hacer, pasar en silencio, suprimir. Esta relación, hijos, esta relación de paronimia se da a través del significante, es decir, sonido de las palabras, o del significado. Significante. O yo quisiera, ¿cuánto hubiera querido tener los de alumnos hace años, siglos? Qué bueno, correcto. Yermo, yelmo, ¿no? Un giro, urgir, correcto. La base no es el significado. Aquí la base es el sonido de la palabra. Entonces, quiere decir que la homófona y la homógrafa tienen esas mismas características. Las homófonas son aquellas que tienen el mismo sonido pero distinto significado. En español existen muchos casos debido a que existen pares de letras cuyos significados son idénticos. ¿No? Aquí no analizamos. A ver, cuando te dejo un ejercicio de homófono, tú analizas en base al concepto de las palabras o al sonido de las palabras. El sonido, profe, bello, bello. Son dos palabras que tienen significado totalmente diferente, ¿no? Pero los ejercicios están basados justamente al sonido, en el sonido, ¿verdad? Perfecto. Y la diferenciación probablemente sea aquí, perfecto, la diferencia entre dos grafías que se escuchan igual, B y B. Y las homógrafas, profe, las homógrafas, de igual forma, las homógrafas, de igual forma, se miden y se analizan en base a qué? En base al significante. Pico y pico, en base al sonido, profe. El análisis lo tengo que hacer a través de una búsqueda polisémica del significado de ambas. Pico, la parte de un ave, pico, una herramienta, pico, la parte de la cima de una cumbre, etc. Hasta aquí, ¿todo bien? Recuerden que vamos a ir increciendo y subiendo poco a poco el nivel. Perfecto. Sí. Y una forma de preguntar es saber si están despiertos. Listo. Hacemos al tercer punto. Aquí está. Como no hay primera sin segunda, ni tampoco explicación teórica sin ejercicios, yo quiero que ustedes puedan resolver estos ejercicios, ¿ya? Muy bien. Te voy a dar, no te doy mucho, ya mucho tiempo porque el tiempo en televisión vuela, ¿ya? Así que te voy a dar 3 minutos para que analices, hasta 4 de repente, cada uno de los ejercicios y a medida que vaya preguntando luego, ya me van a tener la respuesta, ¿bien? Van a tener la respuesta rápida y no nos vamos a demorar. El primer ejercicio, ¿de qué trata, profe?
En esta serie determina la relación existente entre las parejas de palabras. Primero vamos a hablar aquí sobre significante, ¿ya? Sonidos. Me van a decir si esta relación es homógrafa, homófona o parónima. Homógrafa si se escriben igual, dos palabras idénticas que podrían tener significado diferente. Homófona, dos palabras que no necesariamente se escriban igual, pero se escuchen igual, por cambio de una grafía, ¿no? De repente se escribe con Z con S, con B con V, con J con G, pero suenan igual, profe. Y la parónima son palabras que no necesariamente suenen igual, suenen parecidas. Suenen parecidas. Bien, entonces empiecen. Y la segunda, profe, la segunda, tienes que, aquí no vas a poder subrayar, pero sí vas a poder decir entre estas dos palabras que son parónimas, todas estas son parónimas, indicarme cuál es el término que completa este primer enunciado. Y finalmente, me van a decir qué tipo de palabras, según la relación sea significante o significado, que están combinaditos. Sinónimos, antónimos, parónimos, homógrafos y homófons. Bien, desde este momento, 3 minutitos. No necesitan, chicos, no necesitan anotar aquí en la pantalla, no se preocupen, no se preocupen. Solamente cuando les pregunte, ustedes van a tener la posibilidad de marcar, ¿ya? No se preocupen, tranquilos. Bien, ya están respondiendo. Pasaron los 3 minutos, empecemos. Ok, empecemos, ¿ya? You started from the end. Let me know when I'm disabled. Bien, vamos a borrar aquí. Asistente, porque me... WebEx Oh, Assistant is enabled to save audio highlights. oh, ¿no? Ahora sí, me parece que estamos bien. Primer ejercicio. Número 1. Callado, callado. Callado, callado. Veamos las respuestas. Uy, me han escrito un montón. Ya, listo. Es, ok, homófono. Fíjense, la Y y la doble L. Esa es la grafía que marca la diferencia, pero el sonido es igual. Inversión e invención. Inversión e invención. A diferencia de la palabra de arriba, miren, a diferencia de la palabra de arriba, donde esta grafía Y y doble L son diferentes, pero el sonido sigue siendo igual. En cambio, la grafía de abajo, inversión e invención, sí cambian el sonido de la palabra.
Mínimo, pero cambian. Por lo tanto, el de arriba es homófono y el de abajo es parónimo P. Perfecto. Está bien, está bien. Gracias por escribir completo, Aitana Rojas. Excelente. Ungir o urgir. A ver, a partir de... Perfecto, perfecto. Fíjense, si bien es cierto, la N y la R son dos grafías diferentes, mínimas como en el primer ejercicio, pero estas grafías sí cambian el sonido del término. Parónimo, parónimo. El 4, aprender y aprender. ¿Es homófono? Nos confundimos, ¿no? No puede ser homógrafo, es homófono. Bien. Pollo, pollo. Perfecto, homófono. Horror, error. Ya está ahí nomás. A ver, ahí paren, paren. Perfecto. Parónimo, parónimo. ¿Ya? La única diferencia que existe entre el parónimo y el homófono es que en el homófono, esas letras diferentes o grafías diferentes suenan igual. En cambio, en el parónimo suenan diferentes. Esa mínima grafía, que es el fonema, ¿no? El fonema es la unidad mínima sin significado distintiva de una palabra. Ese fonema podría ser una grafía. Listo. Ahora vayamos con el segundo. Subraya la palabra que le dé sentido a la oración. Recuerden que todas estas palabras, conjunto de palabras o pares de palabras, son parónimas. Bien. Debido a su, pudo llegar a tiempo. Celeridad o celebridad. Celeridad. Celebridad. Celeridad. Correcto. Me de tantos dulces que comí. Me de tanta pachamanca que comí. Me de tanto ceviche que comí. Me harté con H o arte. Perfecto. Me hastié, me harté. Él mejoró las celdas de la prisión. ¿El alcaide o el alcalde? Bien, por ahí han puesto de esta mitad a mitad, 50-50. El alcalde es el máximo representante de una comunidad, distrito o provincia, ¿eh? Que no podría ser la máxima autoridad de una cárcel. Obviamente. En cambio, el alcaide es el nombre que se le da al director de una cárcel. ¿Bien? Número 4. Su nombre fue en la placa, o grabado o grabado. Curiosamente, esa es una palabra homófona en este caso, ¿no? ¿Dónde se podría, correcto, grabado, ¿no? Grabado con V, todo el mundo con, no, ese es el efecto ¿qué? El efecto masa, ¿no? ¿Cómo se graba? ¿Se graba o se graba? La grava se escribe con V, que es la grava, es un tipo de piedra o de agregado. Grabar con B, muy bien. Sacaré del tema, un estrato o un extracto. Un estrato o un extracto. ¿Qué es un estrato? Es una capa, ¿no? Puede ser social, es una capa de tierra, subterránea. En cambio, un extracto es un segmento, es una porción, correcto. ¿Ya? Muy bien, excelente. Fue suficiente en lo que dijo. ¿Vorás o verás? Ya estamos 225. Muy bien, muy bien. Verás. No digo yo. No digo yo. Muy bien, chicos. Determina el tipo de palabra según su relación significante y significado. Tenemos amonestar, congratular, bello, bello, dadivoso, roñoso, vociferar, musitar, impertérrito, impávido, vasto, vasto. Amonestar, congratular. Efectivamente, son antónimos. Efectivamente, son antónimos. Y se mide según el significado o significante. Perfecto, significado. ¿Y qué genera? La oposición o la contraposición de los conceptos de la palabra. Hay una oposición semántica entre ambas. Perfecto. Bello y bello. Ese ejercicio ya lo planteamos en la actividad anterior. ¿Recuerdan? O lo presentamos como ejemplo, creo. Dadivoso y roñoso. Cipatero. Perfecto.
vociferar, musitar. Bien. Ojo, perfecto, perfecto. Muy bien lo que están haciendo ustedes. Han captado rápido la intención del ejercicio. Perfecto. Era evaluar la relación correcta que guardan entre sí. Y lo vasto y vasto se mide por significado o por significante. Recuerden, a ver, una forma más fácil de poder entender esto es lo que les dije hace rato, ¿no? La palabra con el ser humano, si bien es cierto, tienen dos características diferentes, dos elementos diferentes, dos dimensiones, ¿bien? Bueno, decir dos es suficiente para poder entender que marco la diferencia. Significado y significante son independientes, pero necesitan para existir el uso complementario. El ser humano, cuerpo y alma. El cuerpo es independiente al alma o al espíritu, como ustedes quieran llamarlo. Pero de manera independiente, recuerden, ¿qué sería el cuerpo sin alma o sin espíritu? Un cadáver. Y el espíritu y el alma, por ahí, para quienes no lo creen, un fantasma. Interesante. Sinonimia. La palabra que nombra una misma realidad, y en efecto es lo que se dice, y por tanto expresan un mismo significado, pero aquí voy a cambiar la palabra mismo por semejante, ¿bien? Por semejante. Palabras sinónimas son términos que tienen dentro de su estructura una semejanza, ¿bien? Ahora, por más que hablemos de sinónimos absolutos o sinónimos relativos, siempre debemos entender que no existen dos palabras por gusto, ¿no? Cada uno de estos términos, que a pesar de ser sinónimos o de ser compatibles de repente en un mismo contexto o en una cadena hablada, sí tienen ciertas características semánticas que las diferencian entre ellos o que les permiten diferenciarse, ¿no? Como otros términos que solamente marcan una diferencia geográfica. Es decir, el nombre cambia o el término cambia para referirse a un mismo objeto, a una misma situación, solo por un tema geográfico o dialéctico, ¿no? O dialectal, disculpen, dialéctico, dialectal. Entonces, por un lado tenemos estos sinónimos que tienen esta característica, pero por otro lado tenemos una serie de sinónimos que sí marcan un concepto, un significado, una imagen mental incluso diferente el uno del otro, ¿no? Y que no podrían ser reemplazados en un mismo contexto, hay casos. ¿Bien? Y uno de los más conocidos es justamente el nombrar a esta bestia de carga, ¿no? Vamos, burro, asno, pollino, en el Quijote lo nombran como, ¿cómo lo nombran en el Quijote el burro? Término ahorita. Rucio, jumento es el término, ¿bien? Y también algunas veces incluyen dentro de esta línea de términos sinónimos el onagro, que no es más que el burro salvaje, ¿no? Pero tiene otras características. Estos términos se podrían reemplazar en un mismo concepto, en un mismo contexto oracional o denunciado, ¿no? Es decir, incluirlos sin que tengan ningún efecto en el cambio del sentido o el significado de la idea o de la frase. Hablemos de el rucio es una bestia de carga, el pollino es una bestia de carga, el asno es una bestia de carga, así que el concepto no varía. Pero hay términos donde sí existen una, incluso podría decir, marcada variación a pesar de ser términos sinónimos. ¿Bien? Y que por error algunas veces utilizamos los términos de manera indiscriminada y lo colocamos de manera indistintamente en el mismo contexto oracional sin darnos cuenta que sí marca una pequeña diferencia en el concepto. Quebrar, romper. ¿Qué más? Quebrar, romper, fracturar.
Solamente con esos tres términos podemos utilizar también segmentar, etcétera. Pero esos tres. Cuando un jugador está en pleno partido y choca con otro futbolista y se da, el pobre huesito queda expuesto, ¿no? Exageremos, esa imagen es terrible. El hueso, ¿qué ocurrió con el hueso? ¿Se rompió? ¿Se quebró? ¿Se fracturó? Correcto, el término correcto en este caso es fracturar. Pero, profe, el quebrar es sinónimo, cierto, pero hay que utilizar los términos con propiedad. Otro caso, estás brindando y de pronto coges mal la copa es de cristal y termina en el suelo. La copa se rompe, la copa se quiebra o la copa se fractura. Estoy leyendo, no estoy leyendo lo último. ¿Eh? ¿Qué ocurre con esa copa de cristal? Se quiebra. Bien. Papel, como el que tienes, estás realizando algunas anotaciones, ya lo dejas de necesitar, inmediatamente vas a desechar el papel, pero para que nadie lea lo que está escrito allí, ¿qué haces? Lo fracturas, lo quiebras o lo rompes. Se rompe. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo sencillo, he tratado un poco de explicar las diferencias que pueden existir en ciertas situaciones o condiciones o casos que se puedan dar en un contexto hablado. Bien, ejemplo, a ver, para nombrar a una persona muy reconocida, utilizo términos como ínclito, perínclito, ¿no? Para que sea más fácil de recordar para ustedes, o ya más rápido de entender, célebre, famoso, algunos lo llaman egregio, ahí aparece un poema de Nicomedes Santa Cruz con el término egregio, conspicuo. Y observamos aquí en el ejemplo que les he puesto para que noten la pequeña diferencia. Algunas son pequeñas, otras son muy marcadas con relación a los términos que guardan una relación de sinonimia. Bisoño, una persona inexperta en algún oficio o actividad, Nobel, principiante en alguna actividad. Si se dan cuenta, tienen conceptos muy parecidos, pero tratamos de marcar ciertas diferencias entre ambos. Neófito, persona adherida recientemente a una actividad. Aprendiz, persona que aprende algún arte o oficio. Novato, principiante o inexperto en algo. Inexperto, persona sin experiencia. Principiante que empieza a estudiar o ejercer una actividad u oficio. Incluso aquí podría incluir el término novicio, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta, ya saben que las preguntas me las pueden hacer por el chat. Vamos viendo cómo vamos en participantes, cómo habían 222 y ahora hay 221. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Se le fue la red, se le fue el internet. Bien, ¿están todos los que son todos los que están? Perfecto. Aquí está el ejemplo que yo les había planteado en principio para que podamos diferenciar no los tipos de ejercicios, sino las características de cada tipo de sinonimia, la relación que existe de semejanza entre dos palabras que están asociadas al significado, y eso lo vamos a recordar cuando hablamos de signo lingüístico, ¿no? En la sinonimia o semejanza de significado se puede distinguir los grados, la total y la parcial, o la absoluta, ¿no? Y la parcial. Esos conceptos ya les he dado, solamente observen la presentación que yo les estoy planteando aquí. Ahora, cuando hablamos de tipos de presentación de ejercicios, ustedes en el examen de admisión probablemente encuentren dos tipos de ejercicios para este mismo tema. Bien, incluso la sinonimia está inserta en ejercicios de término incluido y de término excluido, que espero yo, aunque no me han dado solamente 2 clasecitas con ustedes, ya luego vamos a rotar con otros profes, espero yo llegar a ese punto. Es bastante interesante y te va a permitir entender también la presentación de otro tipo de ejercicios. Pero es muy interesante cuando resolvemos ejercicios de términos incluidos. Pero a lo que vamos. Sinonimia contextual ya está más asociada no a un tipo de sinonimia, sino a un tipo de ejercicio, de estructura con la cual puede presentarse un ejercicio, una actividad. Llamámoslo de ese modo. ¿Bien? Son aquellos sinónimos cuyos términos pueden ser conmutados en un contexto determinado sin que altere el significado del mismo.
lo que ocurre muy comúnmente es plantearte la oración, el ejercicio, el enunciado, la proposición, con un espacio donde un término que es el sinónimo, un término que está subrayado, marcado en negrita, puede ser reemplazado por otro que se encuentra dentro de las alternativas. Bien, pero vamos a saltar el sinónimo total, la sinonimia total. Aquí están los ejemplos. Onagro, burro, pollino, rucio, asno, jumento. La sinonimia relativa, puedo hablar, a ver, puedo hacer la diferencia entre escuchar y oír, por ejemplo. Ahora que se habla de la comunicación activa, también se está tratando de la escucha activa, ¿no? La escucha activa no es otra cosa más que oír al interlocutor, oír, escuchar, como ver, observar y vislumbrar. Si son términos asociados a la vista, no necesariamente tienen el mismo significado, ¿no? Cuando tú vas, a ver, de tu casa al trabajo, de tu casa a Sencico, miras un montón de cosas, muchas de ellas no las vas a recordar nunca, pero si lo observas, se va a fijar en tu memoria, o se va a fijar en tu memoria de largo plazo, mediano plazo. Si las miras simplemente en la memoria de corto plazo. Y el vislumbrar, profesor, esa es la diferencia entre mirar y observar. Y el vislumbrar es mirar algo a lo lejos. Bien, y en el ejemplo que te he puesto al final de sinonimia contextual, no pudieron soportar el hedor de los restos encontrados, ¿no? El término hedor viene incluso de hediondo, ¿no? Es un mal olor fétido, por ejemplo, es un mal olor. No pudieron soportar la fetidez, el calor, el hambre o el olor. ¿Cuál es la respuesta? Olor, ya les expliqué que hedor está asociado a un mal olor. Y la fetidez también está asociado a un mal olor. No es simplemente un olor. Un olor puede ser aromático, pero también hediondo. La respuesta es la. A mí me encanta cuando los alumnos se les hace una pregunta y me dicen, esa es su respuesta, ¿no? Pero siempre tienen que sustentar. Yo sé que ahora no pueden, les han puesto un candadito en su micrófono. Sé que no pueden responder, pero bien, hedor con H. ¿Ah? Bien, tenemos la estructura de un ejercicio de sinónimo común, tradicional. Y acá hay un truco, ¿eh? Este truco te lo voy a dar. Bien, te plantean una palabra base, está arriba, basto, V, y luego te presentan, en este caso, 5 distractores. Pero cada distractor juega ahí su partidito, juega su partidito. Para que no logren encontrar dentro de las alternativas de manera sencilla y fácil, obviamente te agregan, ¿no?, algunos distractores. Primero, nos vemos Álvaro, cuídate. Lacónico, vasto, amplio, roñoso y moderado. Lo que yo he podido encontrar a lo largo de los años es que tienen una característica, como les dije, juegan cada uno su partido. Si el término que te presenta como palabra base es un término poco común, poco utilizado, poco extraño, normalmente la alternativa, que es la respuesta, alternativa correcta o respuesta, es un término fácil, es un término conocido. ¿Bien? Dentro de las alternativas también te ponen términos antónimos, como distractores, te ponen palabras que no tienen nada que ver con la palabra base, pero que se escriben muy parecida. Te ponen una palabra parónima. Y muchos se emocionan, ¿no? Uy, cacumen, al toque vas. Ya te imaginas a qué palabra vas, ¿no? ¿Qué palabra te pueden poner? No necesariamente. Los términos, entonces, parónimos que aparecen como alternativa no son respuestas. Si aparece otro término difícil de, a ver, un término como la palabra base, colocan un término poco comprendido, poco utilizado, poco conocido,
Si aparecen las alternativas, otro término con esas características, tampoco es la respuesta. Así juegan. Algunas veces te ponen un término bastante sencillo en la palabra, como palabra base. Obviamente la respuesta igual va a ser un término no muy conocido. Si te colocan dos términos sinónimos en las alternativas, jamás van a ser respuestas, porque no pueden haber dos respuestas. Por lo general, ambas son antónimas de la palabra que está presentándose en el encabezado como palabra base o como palabra o término matriz, sobre el cual vamos a buscar su término parecido o semejante. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió? Ah, ya. Está preguntando aquí si se va a pasar este PDF. Claro, sí, creo que la señorita encargada va a, profe, pase tips para aumentar el léxico, lecturas. Terrible es cuando los profesores consideramos que la única forma de enriquecer nuestro léxico o la mejor forma es darle un listado de palabras. Si uno no identifica la palabra dentro de un contexto, no le encuentra sentido y al no encontrar sentido no se fija en la memoria. La única manera de fijar un término nuevo en la memoria es a través de la lectura. De la lectura. Sinónimos, sinónimos, cosas con las clases, María. Profe, ¿qué carrera enseña? En metros, hijo. Listo. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Listo. En muchas ocasiones dos palabras se consideran sinónimas, pero no son intercambiables, ¿no? Ahí está un poco los sinónimos, la variación, a ver, yo le dije sinónimos parciales, ya que existen diferencias de registros o geográficas en su uso. ¿No? Hay diferencias de registros, cierto, también geográficas, ¿no? Dentro de nuestro mismo país hay, para nombrar un mismo objeto, hay muchas palabras, son palabras diferentes, ¿no? No las logran identificar. Bate y bandeja, por ejemplo, ¿no? Términos entre ciudades de la costa, términos que cambian, a ver, objetos o situaciones que cambian cuando se los nombra, de costa, sierra y selva, ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho. Imagínense si lo hablamos de países donde también se habla castellano y existen ciertas diferencias dialectales. La diferencia dialectal no solamente está marcada por la entonación de las palabras, sino también por un tema, el léxico también, ¿no? Es justamente de lo que hemos estado hablando. No tengo ejercicios tradicionales, pero sí ejercicios que me van a permitir mejorar lo que ustedes han estado pidiendo, ¿no? No desde el punto de vista de la lectura, pero sí desde el punto de vista de nuestra ejercicio. Sosegado, calmado, desconfiado, plácido y sereno. En esta línea, en esta lista o esta serie de palabras, hay un término que no forma parte de este grupo, ya que de los de los 5, 4 son términos sinónimos y uno de ellos no tiene nada que hacer en esa serie. ¿Cuál sería? Estoy leyendo el chat. Correcto. A ver, sosegado, calmado, plácido y sereno son términos sinónimos. Desconfiado es un término que está totalmente fuera de lugar. Siguiente. Recalcar, recoger, repetir, insistir, acentuar. Muy bien, recoger. Así de fácil son los ejercicios de razonamiento verbal. Muchas veces ni siquiera necesitas identificar el concepto o la definición del término. Hay mucho de comparación, hay mucho de contextualización. Es bastante sencillo. Empeño. A ver, un ratito, voy a centrar esto. Voy a borrar otro ratito aquí para que se amplíe, ¿ya? Dame, por favor. Listo, está bien. Pasemos a la siguiente. Ya me he colocado la respuesta. Empeño, perseverancia, tesón, constancia, timidez. Timidez. Aquí vas a elegir la palabra
Elige la palabra que reemplace a la escrita en mayúscula. Eres tan sagaz que ese día no se presentó. Era tan sagaz que ese día no se presentó. Veloz, cobarde, ágil, astuto. Perfecto. ¿No? No. La astucia no tiene que ver con la audacia. Sagaz. Se enfrenta sin temor a lo que venga. Audaz. Sigilosamente entró. Alegremente, raudamente, silenciosamente, sigilosamente. ¿Cuál es el término que está asociado a sigilosamente? Silencio. Silencio. Sus expresiones procaces causaron indignación, crueles, provocativas o groseras. El término procaz, yo muchas veces colocaba en la agenda de los estudiantes, por no poner grosería, ¿no? O duras, utilizaba un término mucho más técnico. Se expresa de manera procaz. Y obviamente el papá entendía que me estaba refiriendo a términos asociados a la grosería, ¿no? Sus expresiones procaces causaban indignación, groseras. Ok, el epílogo aclaró sus dudas. Hay un epílogo, pero también hay un prólogo. Cuando hablo de epílogo, ¿a qué me estoy refiriendo? Epílogo, prólogo es lo que se acostumbra a escribir al principio. Un cuento, una narrativa, una tradición, una crónica, una presentación. Y el epílogo es lo que se acostumbra a escribir al final. Está asociado no a un resumen. No, el epílogo no es el resumen de lo que se escribió. Es el colofón, es la parte final de la historia. ¿Bien? Correcto. Exacto. Subraya la palabra que no pertenece a la serie. Muy parecida al ejercicio de arriba. Precaución, decencia. Ustedes solo escriban. A ver, solo escríbanlo, por favor. Precaución, decencia, cautela, cuidado, prudencia. Perfecto, precaución. 2. Descuido, dejadez, incuria, negligencia, descaro. Descaro. Muy bien. ¿Se dan cuenta que ni siquiera han necesitado saber qué significa incuria para identificar la palabra que es diferente a las demás? Es muy sencillo. Atascar, atemorizar, asustar, acobardar, intimidar. Perfecto. Copioso, marchito, abundante, bastante, exuberante. Marchito. Excelente. Aquí yo agregaría a la relación de términos como copioso, abundante, bastante, exuberante, ubérrimo, por ejemplo. Ubérrimo. Sigamos. Bloque 2. Aquí. En el bloque 2 les estoy presentando 4 ejercicios que están relacionados, asociados a la contextualización. A partir de ella tenemos que identificar qué palabra podría reemplazar por ser sinónima y por, no sé si decirle ser un sinónimo absoluto, porque no necesariamente es así, pero que podría reemplazar al término que se encuentra en el contexto sin perjudicar, sin afectar el contenido lógico o el mensaje del texto. Veamos. Acerca del asesino de aquel taxista, un criminal reincidente solo podría decirse que es un abyecto individuo. Abyecto individuo. Pobre, vil, corregible, sádico, cuestionable. Vil, ¿no? Llano. Luego de comparecer ante el tribunal, el acusado comprendió que había sido víctima de una patraña sin nombre y que restituir su fama y la verdad sería una tarea muy difícil. Fíjense, en esta parte de la oración hay un término muy interesante que me va a permitir resolver el ejercicio. Verdad.
Correcto, correcto. ¿Verdad? Mentira. Patraña. Muchos estudiosos extranjeros abordarán la propuesta teórica de nuestro desaparecido crítico literario Antonio Cornejo Polar. El término abordarán podría ser reemplazado por tratarán. Fíjense, cuando hablamos del tema, cuando queremos identificar dentro de un fragmento, dentro de un texto, tenemos que identificar el contenido. Hasta luego, no vemos. ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto del texto? Por lo tanto, es tratar. Perfecto. Qué bueno, si se dan cuenta, si realizamos un ejercicio, un poco de análisis básico, voy a poder identificar el término que reemplaza. Correcto. ¿Qué significa entonces asumir? Esa sería la pregunta. Asumir es responsabilizarse o hacerse responsable de algo. En este caso, en un seminario, en una conferencia, no es que alguien se va a hacer responsable del tema. Lo que se va a hacer es, ¿qué se va a hacer? Van a tratar o desarrollar un contenido. Por ese lado iba la explicación. Las palabras de mi madrina Eugenia siempre me aleccionaron. Por eso, aún difunta, nunca la olvidaré. Correcto, enseñar. Muy bien. El siguiente bloque trata un poco de que ustedes vayan descubriendo las diversas formas de poder identificar, que son súper sencillas, ciertas características en la presentación de nuestros sinónimos. Sabemos que hay sinónimos absolutos, relativos, los eufemísticos. Somos un país tremendo, donde abusamos muchas veces de los términos eufemísticos porque no estamos acostumbrados a nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, el eufemismo nace a partir de esa situación. Los sinónimos por diferencia de uso y luego los sinónimos de intensidad. Los sinónimos de intensidad tienen una característica muy especial, ¿no? La intensidad en la diferencia, pero siguen siendo sinónimos, pero es lo que diferencia un término de otro. Los hace semejantes, pero a la vez los diferencia. Cuando hablo de caliente y tórrido, me estoy refiriendo en tórrido a algo muy superlativo a caliente. A ver, uno es nivel calor y el otro es nivel lava, ¿no? Nadar en un volcán en erupción. Estoy exagerando en la ejemplificación para que puedan entender a qué me refiero cuando hablo en diferencia de intensidad o por intensidad en una relación de términos sinónimos. Ruido, por ejemplo, que es un término común, con estruendo, que es un ruido de repente producido por un terremoto por la explosión de algo, ¿no? Es diferente al ruido que podemos percibir durante todos los días. Entonces, aquí aparecen algunos tipos de ejercicios que me van a permitir identificar ciertas características de los términos sinónimos. Pizarro, valiente, muy bien. El sinónimo extremo de una palabra está relacionado a la intensidad. ¿Y por qué extremo? Porque probablemente entre ese término sinónimo y el otro hay varios y que van a ir aumentando en intensidad. Cuando hablo de algo bueno y luego de algo óptimo, cuando me refiero a óptimo, lo estoy asociando a excelencia, y cuando hablo de bueno, obviamente lo estoy enfocando desde el punto de vista común. Bien, entonces hablemos de intensidad entendiendo lo extremo de los sinónimos. En la relación caliente-tórrido, está relacionado al ejercicio anterior. ¿Cuál podría ser la respuesta? Vamos, muchachos. Vamos, chicos. Correcto. Me ponen ya, es sinónimo. Vayamos a estos ejercicios. Sinónimo de la palabra anacoreta es, te cuento, anacoreta es una persona que vive ermitaño, anacoreta también se les llama,
que vive alejado de los grupos sociales, vive aislado. Encontrémosle aquí su sinónimo. D, perfecto. El sinónimo de vedar. Lo vedado está, a ver, durante los meses de enero y marzo, la pesca de camarones está vedada, prohibida. Perfecto. Término que no es sinónimo de las siguientes palabras. Esta relación tiene 5 palabras y una de ellas no forma parte de su sinónimo. Cicatero, roñoso, ruin, dadivoso, mezquino. Correcto, dadivoso es el término opuesto a los demás, ¿no? Tacaño, mezquino, ruin, roñoso, cicatero. Siguiente, término que no es sinónimo de las siguientes palabras. Bisoño, altruista, novato, neófito, principiante. Término es correcto. ¿Quién es una persona altruista? Es una persona humana. Es una persona que no solo ayuda a las personas económicamente, sino tiene un sentimiento especial sobre el ser humano, ¿no? Entonces, constantemente, siempre se plantea actividades o situaciones que están relacionadas justamente al amor al prójimo, a la donación, a la ayuda o al trato amable de las personas. Bien, listo. Según lo que me informa, no solamente me informa, sino he escuchado de la señorita encargada de esta serie de actividades, ¿no? De preparación, esta información se les va a hacer llegar a ustedes, ¿ya? Mire, qué bonita información. Con todo eso te preparas. ¿Listo? Pero la siguiente oportunidad que tenga de conversar con ustedes, de tener una clase con ustedes, vamos a tratar, sí, 2 temas consecutivos, ¿ya? Las analogías que te va a abrir la mente y también me estaban pidiendo términos que me permitan incrementar y crecer y enriquecer mi vocabulario. Bueno, van a conocer un montón. Así que vamos a aprovechar desde el primer momento, ya me presenté, así que ya me van a conocer y ya me conocen, disculpen, y vamos a llevarnos muy bien, ¿ya? Cuídense. Muchísimas gracias, señorita Carla. No sé si tiene algo que agregar. Yo creo que no tiene nada que agregar. Yo creo que al principio se pusieron las cosas claras para lo que se viene, que es su evaluación. Cuídense, ¿ya?